Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hoy, cierto, usted pueda, más bien esperando que puedan haber algunos valientes, cierto, que se conecten en esta hora de la noche, porque ya es tarde. Salimos un poquito más tarde hoy, pero igual quisimos salir para hacer el programa de hoy, ya que necesitamos, cierto, avanzar en lo que estamos estudiando, en lo que estamos analizando de este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis, un libro que es entretenido estudiarlo, que nos enseña tantas cosas tremendas y que podemos ayudar a todas aquellas personas que tienen tantas dudas respecto de algunas cosas, sobre todo de las cosas que han de suceder en los últimos tiempos. Cuando vivimos en un tiempo en que el mundo se pregunta diferentes tipos de cosas y que a veces no tiene una respuesta clara porque hay una serie de expositores, ¿cierto?, que opinan sobre el tema y que en realidad no es mucho lo que se aporta cuando son muchas versiones sobre un asunto. Y es por eso que queremos llevarles a la palabra de Dios, como el programa se llama, ¿cierto? Palabra de Dios en tiempos modernos. Ese es el nombre del programa, aquí en su radio, Cristiana TF, la radio que le lleva a usted una palabra diferente, un mensaje distinto, un mensaje, ¿cierto?, de las Escrituras de forma de estudio, análisis, ¿cierto? Tratamos de analizar algunos temas bastante profundos y llevarlos hasta su conocimiento para que usted pueda ir adquiriendo un conocimiento, valga la redundancia, ¿cierto?, de estos temas que son poco tratados en las iglesias de hoy en día. Una, porque en realidad es largo, muy largo el tema, son muy largos estos temas, requieren de mucho estudio, de mucho tiempo. Y otro porque son bastante fuertes, bastante fuertes. Por eso yo le invito a usted que nos ayude, ya sea que él vea hoy el programa o si ya se quedó dormido, ¿cierto?, descansando para mañana trabajar, algunos trabajan mañana. Ya sea que usted se haya quedado descansando este día y no vea el programa, pero si mañana lo puede ver, aproveche de compartirlo para que podamos llegar a otras personas con esta enseñanza, ¿ya? Hoy es día viernes, ¿cierto? Viernes 15 de mayo. Mire, ya 15 de mayo del 2026. ¿Cómo ha avanzado este año? Ya estamos casi en la mitad del año. Estamos casi en la mitad del año. Bueno, es lo que hemos ido diciendo hace tiempo que también sucedería. Pero antes de ir a la palabra del Señor que tenemos para hoy, yo quiero que le pidamos al Señor la sabiduría, la fortaleza, ¿cierto?, la ayuda para poder entender, comprender este tema, que a veces es un poco difícil para explicarlo porque tiene palabras muy complejas. Pero con la ayuda del Señor podemos llegar a un conocimiento, ¿cierto?, de esta bendita y gloriosa palabra. Oremos al Señor, ayúdenos si usted nos acompaña, si usted está allí conectado, como algunos hermanos que ya están conectándose. Ayúdenos a orar en este momento para que en este rato, ¿cierto?, mientras hablamos del Señor, esta palabra pueda llegar a muchos hogares. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos esta noche. Le damos infinitas gracias, Dios mío, por su mucha misericordia, porque una vez más usted nos concede, amado Dios, de estar en este lugar, Señor, a través de estos micrófonos, llevando esta palabra, Señor, a través de estos medios. Yo le pido, Dios mío, que usted nos dé esa sabiduría del cielo, esa ayuda de lo alto. Yo sé, Padre, que no es fácil, y usted también lo sabe, mi Dios, pero con su ayuda todo lo podemos porque usted nos fortalece. Ayúdenos, Señor, porque sin usted nada somos, mas con usted todo lo podemos. Gracias, Señor, gracias. Bendiga al Señor a aquellos amigos, hermanos, Padre, que estén allí escuchando este programa.
Padre, permita que esta palabra corra, Señor, y llegue a diferentes lugares, Señor eterno. Dios mío, sabemos que estos medios están comunicados a nivel de todo el mundo, Señor. Yo no sé dónde haya una persona con la necesidad de entender esto, Señor, en esta noche. Padre, que esta palabra pueda llegar allí para bendecirle. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bienvenidos al programa. Dios les bendiga. Ya por allí hay algunos hermanos que están conectados, apareciendo allí en la pantalla. Los hermanos que se conectan, así que Dios les bendiga grandemente. Allí también saludando, ¿cierto? Ya algunos hermanitos y hermanitas que nos acompañan siempre. Y espero que en esta noche, ¿cierto?, haya una palabra de bendición para ustedes, ¿ya? Aproveche de quedarse en la sintonía, aproveche de quedarse con nosotros. Vamos a hablar hoy de la continuación del capítulo 6, que nos quedó pendiente en el programa anterior. Hablamos hasta el versículo 8. 6, 8. Hasta allí dijimos y nombramos algunos textos, como el texto de Ezequiel, cuando habla que el Señor ejecuta estos cuatro juicios sobre la humanidad, ¿cierto?, en momentos críticos, en momentos donde la sociedad, la humanidad, se ha desviado de Dios. Y Él envía estos juicios, que son juicios de espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella, dice, a hombres y bestias. Tremendo. Ezequiel 14:21, si usted lo quiere leer. Léalo. Dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Bueno, estos 4 capítulos están en los 4 sellos anteriores, cuando se abren los 4 sellos. Esos 4 juicios están allí. Se ejecutan esos 4 juicios. Eso es en el periodo de la gran tribulación. Hermanos, lo que hoy estamos viviendo en estos tiempos es muy complejo, es muy extraño. A veces hay cosas que no las alcanzamos a entender. Y hay cosas que el mundo está haciendo sigilosamente para concientizar a la sociedad, como lo dijimos en el programa anterior, y en los programas anteriores lo hemos dicho, para que los seres humanos nos adaptemos de alguna manera a las cosas que van a venir, a las cosas que van a suceder. Lo que se ha hecho estos días, por ejemplo, en Estados Unidos, de liberar estos archivos para que la gente sepa que los Estados Unidos guardaba secretos de cosas que ellos habían avistado, de cosas que ellos habían visto. En alguna oportunidad hicimos un programa sobre estos objetos no identificados que se ven en diferentes partes del mundo, se han visto. De hecho, personas que han visto esto, hermanos, en lugares remotos, en campos donde en aquellos tiempos, me recuerdo cuando yo era un niño, una persona anciana me contaba que él había visto un objeto de estos en aquellos lugares, allá mismo en el campo, y me lo describía cómo era, y exactamente como hoy salen los dibujos y todo eso. Y este caballero nunca había visto algo así. Con suerte escuchaba una radio. Con suerte, en esos años, le hablo yo de los años, mucho antes de los años 90, 80 y tanto. Hablamos de este tema hace algunos tiempos atrás, y hoy en día, hermano, está muy de moda este tema en las redes sociales, debido a que en Estados Unidos se desclasificaron algunos documentos, algunos videos y imágenes y todo aquello. E incluso creo que se hizo una reunión entre el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de pastores de los Estados Unidos para alertarle sobre esto. Alertarle. ¿De qué le están alertando? Probablemente, yo no sé qué fue lo que se habló en esa reunión, pero probablemente fue para alertarles que algo iba a suceder, que algo va a suceder pronto, que algo puede suceder pronto. Lo han venido diciendo muchos años y tratando de ponerlo en la mente de los seres humanos,
que va a haber una invasión. Ellos llaman una invasión alienígena a la Tierra. Una invasión. De hecho, hablamos en una oportunidad en este mismo programa, hablamos de ese tema, de la invasión. Y dijimos que el mismo arrebatamiento de alguna forma es una invasión. Porque el Señor viene, ¿cierto? Y envía a sus ángeles de los cuatro extremos de la tierra para que recojan en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a toda su iglesia, a todos los suyos, incluso los muertos en Cristo también son recogidos. Y lo que ellos quieren hacer es que la gente, al suceder este evento del arrebatamiento, que va a ser una cosa mundial, en todo el mundo, en todo rincón del mundo alguien se va a desaparecer. Ellos tienen que de alguna manera justificar, los gobiernos del mundo, los gobiernos poderosos del mundo, de alguna manera tienen que justificar, y no solo los gobiernos poderosos, en realidad cada jefe, cada alcalde, cada diputado, cada gobernador, cada presidente va a tener que de alguna manera va a tener que justificar esta desaparición de millones y millones de personas del mundo. Y no pueden decir ellos, y no van a decir esto ellos, o el gobierno del anticristo que se va a comenzar a instaurar en ese momento, no va a poder decir Cristo vino y se llevó a los suyos. No va a poder decir eso. Entonces tiene que buscar otra forma. Entonces algo va a suceder, algo grande va a acontecer allí. Y eso es lo que hoy en día están tratando de hacer, pensar a las personas o concientizar a las personas para que en el momento que suceda las personas le puedan creer. Yo le venía diciendo el otro día que todo esto que hoy se está haciendo, ¿cierto?, en los Estados Unidos, o lo que hace este presidente de los Estados Unidos, aunque él está llamando a orar, está llamando a buscar a Dios, está llamando a clamar a Dios. Y eso es lo que un poco debemos entender, que el anticristo no va a hacer eso. Aunque él va a venir como un personaje tratando de mostrar de alguna manera como que viene de parte de Dios. Porque de hecho el pueblo judío tiene que pensar que es el Mesías. El Mesías que ellos han estado esperando por miles de años. Sin embargo, nosotros sabemos que el Mesías ya vino y que en su segunda venida viene con otra actitud, con otro propósito, no con el propósito que lo esperan los judíos en este momento. Al saber todo esto, hermanos, debemos darnos cuenta que el cumplimiento de estos eventos están pronto a suceder, están muy pronto. De hecho, el arrebatamiento de la iglesia, que es el primer evento que la humanidad podrá presenciar, el mundo podrá darse cuenta que algo sucedió, que desaparecieron millones de personas del mundo y que no sabe dónde están, y no están en ninguna parte. El mundo va a presenciar eso, va a ver ese momento. Y nosotros hoy en día como iglesia tenemos que estar preparados para eso. El llamado que algunos siervos de Dios están haciendo es a buscar a Dios de una forma más comprometida en este tiempo. Aunque hoy en día hay tantas entretenciones y tantas cosas que como que nos absorben de alguna manera y como que no nos dejan buscar a Dios. Sin embargo, el llamado es ese, a buscar a Dios mientras pueda ser hallado y a llamarle en tanto que Él esté cercano, a dejar las cosas que no agradan a Dios y pedir perdón para que Él perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, para que así podamos estar preparados para ese día cuando el Señor venga por su iglesia. Hoy quiero llevarles a esta palabra que aparece aquí en el quinto sello, cuando se abre el quinto sello. Debemos comprender que cuando el apóstol Juan está viendo todo esto en un éxtasis, ¿cierto? Él es llevado en el Espíritu para que pueda presenciar. Él es llevado a la misma presencia de Dios para que pueda observar de forma simbólica en aquel momento todo lo que ha estado pasando o todo lo que ha de suceder en el futuro. Pero también pudo él presenciar cosas
que habían sucedido ya en aquel momento cuando Juan fue invitado a ver estas cosas. Como por ejemplo, el momento cuando el Señor Jesús recibe este libro. Eso ya había pasado antes, porque allí es cuando se le da gloria y honor. Cuando aparece en el escenario, ¿cierto? En el escenario de allí, del entorno al trono de Dios. Recuerda que cuando Juan sube, cuando Juan ve el trono, no ve a Jesús allí en ninguna parte. ¿Y por qué eso? Porque Juan ve antes que Jesús fuese resucitado de entre los muertos. Ese es el momento que ve Juan. Porque Juan, cuando sube al cielo, él no sube en un estado, en un tiempo como el que nosotros tenemos aquí en la tierra. Sube a un tiempo diferente, a un tiempo que es ayer, hoy, antes, pasado, mañana. Es todo el tiempo. Ese es un estado de eternidad. Un estado de eternidad no se rige por el día de hoy, por el mañana, por el pasado. En un estado de eternidad todo está. El pasado, el presente, el futuro, está todo allí. Por eso Juan ve, ¿cierto? Cuando Jesús es alabado, es adorado en el cielo, en el momento cuando Él venció la muerte. Cuando Él venció la cruz, cuando Él pagó el precio. Debemos entenderlo de esa manera para poder entender los versículos que vamos a leer hoy. Y se los leo en el nombre del Señor para que podamos ir entendiéndolo. El quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, verso 9, capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mire, esto lo ven muchos maestros, enseñadores, teólogos, como se le llame. Ven que esto sucede en el periodo de la gran tribulación también. Porque dicen ellos, estos son los que han guardado el testimonio de Jesucristo. Pues vamos a ver si es que estas almas que están aquí son almas que han muerto en el periodo de la gran tribulación o no. Sigamos leyendo. Dice, y aclamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí algunos enseñan, y lo dijimos también en el programa anterior, que algunos enseñan, hermanos, que mucha de esta gente que se ven aquí en estos versículos, también en el capítulo 7, son personas muertas en la gran tribulación, personas salvas en la gran tribulación, personas que han sido perseguidas en la gran tribulación. Bueno, hay hartas cosas que está difícil para entender esto aquí, pero vamos a ir por partes. Vamos a comenzar hablando de este quinto sello, ¿cierto? Que está bajo el altar, estas almas de estos mártires. Algunos le decía recién, algunos interpretan que son mártires de la gran tribulación. Así lo interpretan, son mártires de la gran tribulación. ¿Qué mártires? ¿Qué mártires? ¿Mártires de la gran tribulación? Eso es lo que enseñan muchos. ¿Pero qué mártires? En el contexto bíblico, encontramos que una vez efectuado el arrebatamiento, la puerta se cierra. En el contexto bíblico, cuando usted lee el contexto bíblico, no cuando usted lee un texto bíblico, cuando usted lee el contexto bíblico respecto de lo que pasa después del arrebatamiento, es que hay una puerta que se cierra. Hay una puerta que se cierra, ¿verdad? Esto lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién no conoce la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas.
Las insensatas no tenían aceite, fueron en busca del aceite, pero mientras iban en busca del aceite, las otras 5 prudentes se fueron con el esposo. Las 5 insensatas, cuando llegaron, golpearon la puerta y no fueron recibidas. No se abrió la puerta. Algunos piensan que eso es para el pueblo de Israel. No. Eso habla del arrebatamiento de la iglesia. Es el esposo viniendo a buscar a su novia, ¿verdad? A su iglesia. Esa es la parábola allí, es una parábola. Pero eso es el simbolismo de esa parábola. Pero también tenemos otro texto que también nos va a ayudar a aclarar este tema. Dice, en Lucas 13:25, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. En el contexto bíblico no encontramos absolutamente un texto que diga que después de haberse cerrado la puerta, se vuelve a abrir para que otros entren. Hablando de lo que es en el sentido del periodo de gracia, el tiempo de gracia, el perdón para la iglesia, el perdón para los gentiles. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Romanos, vamos a encontrar que sí se abre la puerta para el pueblo judío, pero no para el pueblo gentil. Ese es el sentido del contexto bíblico en cuanto a los que han de ser salvos. La iglesia se va con Cristo y una puerta se cierra. Se cumple el número de los gentiles, la plenitud de los gentiles se cumple con el arrebatamiento de la iglesia. Después de eso la puerta se cierra para los gentiles. ¿Y cómo entonces estos mártires que están en el cielo, en qué momento se les abrió la puerta a estos mártires? Cuando alguien le diga, no, estos son mártires de la gran tribulación, que van a dar su vida en la gran tribulación. Pero ¿cuándo se les abrió la puerta a esos mártires? Si la Biblia dice que la puerta se cerró y los que llegaron a golpear no fueron atendidos, no fueron recibidos. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo decimos que hay gente que se salva en la gran tribulación? Es más adelante vamos a ver una multitud tan grande, y que hay una multitud tan grande que no se puede contar que fue salva en la gran tribulación. ¿Cómo nosotros metemos esta multitud al cielo si la puerta está cerrada? ¿Cómo? Bien. Ahora, si este texto lo ponemos en un tiempo cronológico, ¿en qué momento se realizó esta persecución? Punto número 1. ¿En qué momento se realizó esta persecución? La línea de pensamiento que enseña que el jinete del caballo blanco es Jesucristo, trayendo un evangelio conquistador. El jinete del capítulo 6, ¿cierto? El primer sello, cuando se abre el primer sello y viene uno montado en un caballo blanco, hay una línea de pensamiento que dice, que enseña que el que viene montado en ese caballo blanco es Jesucristo, con un evangelio que conquista. Y que a causa de eso se produce en el mundo una gran persecución, y que esas son las almas que están allá en el cielo. Partimos de un error grave, que el que viene montado en el caballo blanco no es Jesucristo, sino el anticristo. Que no viene a conquistar con un evangelio, sino que viene a conquistar de otro tipo de conquista. Lo vimos en el capítulo anterior, qué tipo de conquista habla, donde nos habla allí el libro de Daniel sobre eso. La pregunta que nos hacemos aquí nuevamente es, ¿existe un contexto bíblico para eso?
No existe. No existe un contexto bíblico donde en el periodo de la gran tribulación hay muchos arrepentidos. Todo lo contrario. Lea usted el capítulo 9, verso 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni aún así se arrepintieron de la obra de su mano. Es más, él termina este capítulo diciendo, donde la gente ve cómo lo que está sucediendo, y la gente, en vez de clamar a Dios, de pedir misericordia, piden que la tierra los esconda del que está allá en el cielo. Que lo vamos a ver un rato más. También veíamos, por ejemplo, Apocalipsis 16:9. Dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Un calor del sol, 7 veces más fuerte que el normal. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces el contexto bíblico que hay es lo contrario a decir que hay una gran multitud de gente salvada en la gran tribulación. Todo lo contrario. Entonces ese mensaje es engañoso. Ese mensaje donde habla de que multitudes se salvarán en la gran tribulación, de que mucha gente dará su vida en la gran tribulación, es absolutamente falso. Porque el mismo Señor habló a través del apóstol Pablo diciendo que el Señor enviará un espíritu de mentira para que los que no creyeron a la verdad ahora puedan creer a la mentira. Imagínense con todo eso. Entonces, ¿quiénes son estas almas que están clamando aquí? Porque hay almas de mártires aquí debajo del altar, guardadas, ¿verdad? Y están clamando. ¿Quiénes son? Este clamor está desde el primer mártir de la fe. ¿Quién fue el primer mártir? Podrá usted decir Esteban. No. El primer mártir de la fe fue Abel. Porque Abel creyó a Dios e hizo la voluntad de Dios, y su hermano lo mató por envidia. Porque Dios trató con Abel y no con él. Entonces Caín se llenó, Satanás llenó su corazón, lo sacó al campo, lo asesinó. Por eso. Y dice, el mismo Señor le dijo, la sangre clama desde la tierra. La sangre de tu hermano. Ahora, en Hebreos capítulo 11, verso 4, nos dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El verso 39 del capítulo 11 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Significa que no participaron, no vieron al Cristo Salvador. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sangre derramada limpia de pecado aún a los que murieron esperando en él. Por eso es que pudieron entrar al cielo después de eso. Misterioso, como quiera llamarlo usted, pero así sucedió. Que Dios nos ayude. Entonces, cuando nosotros miramos la primera parte de este texto que dice, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, no se refiere a gente que tenía un testimonio de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida en el nuevo pacto, sino que habla desde todos los tiempos, porque Abel, cierto, dice que él alcanzó, mire, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Ve? Y luego el 39 dice, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe.
¿Qué es lo que está diciendo la primera parte del versículo? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces no se refiere a personas que dieron testimonio en la gran tribulación, hermano. Esa es una enseñanza errónea. Gente que está enseñando hoy en día, hermano, en muchos lugares, muchas personas están enseñando que en la gran tribulación mucha gente dará testimonio de Jesucristo. No puede ser. No puede. No pueden dar testimonio. No traje este texto, pero este texto es bíblico. Dice que cuando un profeta profetice, su propio padre lo matará. Es decir, si alguien se levantara a hablar de alguna cosa de profética, su propia familia lo asesinará inmediatamente. Si alguien lo hiciera. ¿Cómo dar testimonio ante el mundo si ni siquiera en su familia va a poder dar testimonio a alguien? ¿Cómo podría hacerlo? Entonces este versículo, estas almas que están allí, son las almas que han muerto por causa del testimonio desde Abel en adelante. Están allí también todos los mártires de la iglesia primitiva. Y todos los que continuaron en todas las épocas, las edades, desde Cristo en adelante hasta el día de hoy. Y los que siguen muriendo en este tiempo, también sus almas están allí guardadas. Protegidos. Para que ya nadie más les haga daño. Que nos ayude el Señor a entender. Bien, seguimos con el versículo. El versículo sigue hablando aquí. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vamos a analizar un poquito estas palabras. La palabra Señor implica una autoridad suprema. O sea, ellos se están refiriendo a alguien supremo. Poder absoluto y control soberano sobre los asuntos del mundo. Ellos ven eso en Dios allí en el cielo. Luego le dicen santo y verdadero. Dios siempre juzga sobre la base de la santidad y en conformidad con la verdad de su palabra. Dios nunca utiliza otra forma de juicio. Todos los juicios de Dios son justos, son verdaderos, porque están basados en su santidad y en conformidad con la verdad de su palabra. Nada va a serlo provisorio, nada va a improvisar Dios allí en el cielo o en el momento de juzgar. Nadie, nunca va a usar algo así. Siempre es en base a su santidad y en conformidad con la verdad de la palabra de Dios. Por eso se ve a Jesús, por ejemplo, cuando viene al mundo, se ve con una espada, ¿verdad? Con una espada con la cual hiere a las naciones. Es su palabra. Su juicio es basado en su palabra. Luego le habla de juzgar. Esa palabra juzgar es la palabra crino. Es un término legal que se describe el proceso judicial de decidir entre la culpabilidad y la inocencia. Se usa la palabra principalmente para designar el veredicto en sí mismo, el cual se llega después de una investigación. Se usa frecuentemente en relación con el juicio de Dios contra las obras malas de la gente. O sea, Dios no va a juzgar nada que alguien le contó. ¿Me entiendes? Dios no va a juzgar nada que alguien fue allá y fue acusado por alguien. No. El juicio de Él es porque Él conoce la actitud de la persona desde el momento que se convirtió en un pecador hasta el momento que llegó o hasta el momento del juicio, para entenderlo bien. Dios tiene un conocimiento absoluto de eso. Por eso se usa esa palabra. Entonces las almas le están diciendo:
Tú eres el Dios que juzgas justamente. El Dios que no te equivocas en el juicio. El Dios que no vas a juzgar a un inocente como culpable, ni a un culpable como inocente. No, aquí en el mundo se ve todo eso. ¿Por qué? Porque el juicio se basa en lo que uno dice de un lado y el defensor dice de un lado y el acusador dice del otro. Entonces el juez saca una apreciación de eso y juzga. Pues Dios no va a juzgar así. Él tiene el pleno conocimiento de nuestros hechos o de los hechos de los pecadores, porque los hechos nuestros son borrados, de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, de los que le pedimos perdón a nuestro Dios, nuestros hechos, nuestros pecados son perdonados y ya no existen delante de Dios. Ya no están, han sido borrados. Entonces, al ser borrados, ya no hay pecado que juzgar. Pero los pecados que no han sido borrados serán juzgados en su plenitud. No habrá absolutamente nada. Por eso hay un texto, creo que, no sé si romano, se me viene a la mente estos textos de repente, nomás no es que los haya buscado, porque hace tiempo que no lo he leído ese texto. Pero dice que Él juzgará los secretos de los hombres. Los secretos, o sea, lo que yo sé que nadie más sabe, lo que usted sabe que nadie más lo sabe, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso cuando nosotros oramos debemos orar aún por esos secretos que nosotros guardamos. Pedir perdón por ellos ante Dios. Es más, siempre pedir perdón incluso por lo que nosotros no sabemos que es pecado. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Decir una mala palabra, una expresión, un gesto, que puede ser pecado delante de Dios. Y nosotros pensamos que es algo normal. Por ejemplo, hay muchos cristianos que repiten garabatos. Lo repiten porque otro lo dijo y ellos lo repiten. Puede ser pecado delante de Dios. Y a lo mejor usted piensa que no. Pero, ¿quién decide que es pecado o no? ¿Usted o Dios? Dios. Entonces, para usted puede que parezca no serlo. Pero puede que sea para Dios. Y usted tiene que pedir perdón por los pecados que usted no sabe que son pecados. Por los pecados que usted ha olvidado. Hay cosas que se olvidan y se quedan en un rincón de nuestro ser, llamado inconsciente. Están ahí. Y a veces incluso salen en el sueño, aparecen en el sueño. Esos acontecimientos que están en el inconsciente. Y muchas veces son pecados. Pero el consciente nuestro no lo recuerda. ¿Habremos orado alguna vez por los pecados que usted no sabe que los cometió? ¿Ha orado usted por esos pecados? Señor, te pido que perdones los pecados que yo he cometido, pero no los recuerdo. Porque usted puede decir, Señor, ayer, ayer le respondí mal a alguien, ayer desobedecí algo, ayer, hoy hice esto o aquello, me recuerdo lo que hice y estaba mal, te pido perdón. Pero aquello que usted no se recuerda que lo hizo en algún momento. ¿Será que hay muchos de esos pecados que no han sido perdonados? Que Dios nos ayude. ¿Por qué Dios le dice a aquellas personas que supuestamente hablaron en nombre de Dios, que supuestamente echaron fuera demonios, que supuestamente hicieron sanidades? ¿Por qué Dios les dice apartados de mí, obradores de maldad? ¿Será que estos hombres oraron por muchas personas, pero no oraron por sus pecados que estaban escondidos? Que quizás ni ellos mismos sabían que eran pecados. Tengamos cuidado con eso. Luego usa la palabra, aquí el versículo, usa la palabra vengas. Y vengas la sangre, ¿verdad? Esta palabra parece venganza. Es una venganza. Pero no esa venganza que tenemos nosotros. No esa venganza que conocemos nosotros.
Esta palabra tiene las raíces en la palabra justicia. Dios no se venga porque Él es más grande que los demás. Dios no se venga porque es más poderoso que nosotros. Dios se venga porque es justo. Su venganza es justa. Es como su juicio. Su juicio es justo, su venganza es justa. Por lo tanto, Él nunca va a hacer algo contra alguien. Ah, Señor, me hiciste esto, Señor, porque, no sé, porque yo hice esto otro. No, no. Su venganza no está basada en un rencor, como puede estar nuestra venganza. Usted puede vengarse de alguien, pero porque esa venganza está basada en un rencor, en un odio hacia otra persona. Dios no tiene venganza basada en rencores ni en odios. ¿Sobre quién se pide la venganza allí? Sobre los que moran en la tierra. Esto es asignado desde Caín en adelante. Caín mató a Abel. Tiene que ser vengado. Si Caín no se arrepintió, si Caín no fue perdonado, un día tiene que presentarse ante un juicio. Ahora, si Caín se arrepintió y fue salvo, ya no existe ese juicio sobre él. Ah, pero mató a su hermano. Sí, pero es que no es un pecado no perdonable. Eso no quiere decir que se puede hacer, sino que si alguien lo hizo en alguna oportunidad, Isaías dice, si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Hay un pecado que Dios no lo perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado Dios no lo perdona. Dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Ni en este siglo, ni en el venidero. No existe perdón para ese pecado. Pero si, no digo que Caín fue perdonado o no fue perdonado, no hay una evidencia así clara, aunque Dios le dice, a Caín le dice, si alguien te hace daño 7 veces será vengado. Y te pongo un sello. Eso puede significar perdón también. Podríamos decir que Caín fue perdonado. Y ya no se va a presentar ante el juicio. ¿Por qué murió perdonado? No lo sabemos. Porque eso lo sabe Dios. ¿Quién sabe si el que murió se fue con Dios o se perdió en el infierno? Nadie lo sabe. Eso lo decide Dios, no nosotros. Hay gente que da testimonio de haber sido salvo. Pero solo Dios lo sabe. Tremendo eso. Pero sí, se está pidiendo venganza sobre todos los que derramaron sangre de hombres de fe. Desde el Génesis hasta el final de la historia. ¿Qué pasó con esto? Ah, mire, aquí tenía algo bien importante. Esto también nos da la razón de lo que venimos diciendo. Me refiero a que estas almas que están clamando por justicia no son personas que murieron en la gran tribulación, sino son todas aquellas almas que murieron desde Abel en adelante. Esto nos da la razón. ¿Por qué? Porque solo habrá un juicio general. Un juicio general. El juicio del gran trono blanco. No hay otros juicios. No hay un juicio no se vaya a caer el internet, hermano. Está avisando que como que la conexión a internet está media mala. Como que se baja. Espero que no pase. Espero que no pase. Al parecer no, pero algo me avisó de que estaba malo el internet. No, estoy bien. Me está dando bien la señal del computador. Ya. Seguimos. Algo le pasó al teléfono. Bien. Solo habrá un juicio, dijimos. El juicio del gran trono blanco.
Pero ¿qué pasó con estas almas que estaban allí? Se les dieron vestiduras blancas. Al ellos recibir estas vestiduras, esto indica que su queja no fue rechazada, ni fueron ellos reprochados por su actitud. Su petición fue aceptada. Y por eso se les dieron vestiduras blancas. Estas les sirven como, primero, aprobación por su reclamo, y segundo, por sus testimonios públicos les costó la vida. Como sus testimonios públicos les costó la vida, públicamente el Señor los aprueba con vestiduras blancas. Por eso los que dan la vida por Cristo, son personas muy especiales en el cielo, muy especiales. También dice que recibieron ropas, son almas, aún sus cuerpos no han resucitado. Son almas, sus cuerpos no han resucitado. Se les dijo, se les dio una respuesta a sus peticiones. Descansen aún, se les dijo. Descansen aún, hasta que se cumpla el número de sus consiervos. ¿Cuándo se cumple ese número? Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo se cumple el número? ¿Qué otro contexto bíblico tenemos para decir cuándo se cumpla un número? Dice aquí, hasta que se cumpla el número de sus consiervos. ¿Cuál es ese número? ¿Será el mismo número al que se refiere no sé, que se pone una alabanza que puso la hermana Bella ahí, aparece? No sé qué pasa ya. Hasta que se cumpla el número. ¿Qué número? ¿Es el mismo número al que se refiere el apóstol Pablo en Romanos? Si es así, la plenitud de los gentiles, ¿cuándo se cumple? Porque dice que después de eso entra el pueblo de Israel nuevamente al plan de salvación. Y ese periodo es el periodo de la gran tribulación. O sea, el número de los gentiles se cumple con el arrebatamiento de la iglesia. El número de los consiervos muertos, ¿cuándo se cumple? ¿Será también ese mismo número? ¿Están ahí mismo en el mismo número? Es el contexto bíblico que encontramos. No hay otro. No hay otro que diga que hay otro número. No hay otro contexto bíblico que diga que hay otro número. Puede decirse, el número del capítulo 7, pastor, ahí hay un número. No. Cuando veamos el capítulo 7 lo vamos a analizar de tal manera que vamos a entender exactamente lo que está diciendo la profecía en ese capítulo. Este sello, a diferencia de los otros sellos que están mostrando el futuro, en este Juan está viendo un acontecimiento más presente de aquel tiempo. Ellos están debajo del altar y son almas. Después del rapto, estaremos en pie delante del Hijo del Hombre. Lo dice Jesús en Lucas capítulo 21, verso 3. No serán almas en el tiempo de la gran tribulación. No seremos almas que estemos debajo del altar. Seremos ya, ¿cierto?, personas con un cuerpo glorificado, con vestiduras blancas en ese periodo. Yo no sé si se entiende lo que pudimos hablar de estos versículos, que son súper importantes porque se está hablando mucho acerca de los que han de ser salvos en la gran tribulación. Mucho en este tiempo. Y se está dando una falsa esperanza, hermano. Así de simple, se está dando una falsa esperanza. Cuando alguien le diga, si no me salvo en el rapto, me salvo en la gran tribulación, hermano.
Hermano Patricio dice los 144.000. Claro, ese es otro número, ese es un número de los 144.000 judíos que no tienen nada que ver con nosotros. Ni tampoco con las almas que están ahí en este capítulo. Porque los 144.000 no mueren, son protegidos en la tierra. Cuando lleguemos ahí también vamos a hablar un asunto, porque ahí se ha considerado que ellos son evangelistas y que ganan miles y miles de almas. Vamos a ver. Bien, pasemos a los siguientes versículos. Leamos desde el 12 en adelante. Dice el verso 12, capítulo 6, el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Podríamos decir en búnkeres, ¿verdad? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fuerte eso. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los juicios de los 4 primeros sellos estaban bajo la jurisdicción del anticristo. Es decir, él promovió todas aquellas cosas como la guerra, ¿verdad? La situación del hambre, las pandemias que podrían venir, podrían ser enfermedades producidas por el hombre, las plagas de animales que vienen, ¿cierto? Podrían ser producidas por el hombre. Pero al abrir el sexto sello, se inicia un juicio sobrenatural desde el cielo. Ya que es algo más allá de lo que podríamos nosotros haber visto jamás en la historia de la humanidad. Porque recuérdense que el mismo Señor Jesucristo habló y dijo que la gran tribulación sería un periodo que nunca antes había sucedido. Así lo dijo. Es un periodo que nunca antes ha sucedido. Es algo tremendo que nunca antes ha pasado. Han habido muchas tribulaciones, muchas situaciones difíciles en la vida de la humanidad, pero nada se compara a lo que va a acontecer. Entonces, cuando nosotros miramos estos sellos anteriores que han hablado de juicios, estos 4 juicios, de guerras, de espadas, ¿cierto?, de hambre, de enfermedades o de fieras, son cosas que quizás estamos acostumbrados a verlas. Pero cuando llegamos a este sello comenzamos a ver cosas que nunca hemos visto. Algunos creen que al ver lo que sucede al abrirse este sello, o lo que tiene que ejecutarse conforme a la orden que hay en este escrito, está relacionado con todos los eventos que vienen de aquí en adelante. Así también lo explican algunos predicadores. Porque dicen ellos, si sucediera esto en un corto periodo de tiempo o en un par de eventos, no quedaría nadie vivo. Por lo que aquí dice. Veámoslo. Hasta el quinto sello, aunque es terrible lo que hemos visto, no ha habido nada sobrenatural, ya que la raza humana siempre ha sufrido de invasiones, hambruna, plagas y destrucciones. Pero en el sexto sello comienza a suceder lo sobrenatural. Terremoto,
un gran terremoto. Este gran estremecimiento alcanza más que la Tierra. El mismo universo está afectado por este terremoto tan grande. En Apocalipsis se mencionan 3 grandes terremotos. Algunos dicen que podrían ser el mismo, pero al analizar los contextos de cada uno de ellos, veimos que no son el mismo, sino que son 3 terremotos diferentes. Por ejemplo, en este que leímos, ¿cierto? En este que leímos decía que cuando hubo este gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, dice. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por el fuerte viento. O sea, el terremoto es tan fuerte que afecta todo, aún el universo, y comienzan a caer, ¿cierto?, las estrellas incluso sobre la tierra, que vamos a analizar también a qué se puede referir esas estrellas. Dice que luego se ve como que el cielo se desvanece como una especie de pergamino, como que se enrolla, como un movimiento que se produce. Dice, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. Eso pasó al suceder este primer terremoto. En el segundo que nos muestra la Biblia, en el capítulo 11, verso 13, dice, en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Esto no significa que se arrepintieron, no significa, porque la Biblia nos muestra que no hubo arrepentimiento, sino que solamente probablemente dijeron, alabado sea Dios por esto tan grande que sucedió. Pero este terremoto es muy diferente al que veímos en el capítulo 6. Aquí habla de una ciudad que se derrumbó y que 7,000 personas murieron en el terremoto. 7,000 personas. Esto quizás fue exclusivo en Israel, este gran terremoto que hay aquí. En Apocalipsis 16-18 tenemos otro, dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Son 3 terremotos diferentes, y pareciera afectar 3 diferentes partes de la tierra también. Aunque el primero pareciera afectar toda la tierra, el segundo pareciera afectar una ciudad, quizás Jerusalén. Habla de la ciudad, podría ser Jerusalén. Y el tercero habla de afectar varias partes del mundo. Varias partes del mundo también. Ciudades que cayeron enteras. La gran Babilonia también se refiere ahí. Pero en este primer terremoto veímos que el sol se puso negro. Recordemos que esta oscuridad ocurrió en la 9ª plaga que cayó sobre Egipto. Una oscuridad profunda, una oscuridad tremenda. Esto, como pone ahí el hermano Patricio, qué terrible lo que viene, dice. Claro, esto asusta de repente a muchas personas y no son capaces de ver el programa completo porque es fuerte. Acá es solo para valiente nomás, solo para valiente. Los demás se les va a hacer difícil escuchar esto, porque es fuerte lo que va a pasar, hermano. Y esto mucha gente cree que es un libro simbólico, que es... No, es un solo simbolismo, nunca va a pasar todo eso. No, hermano, están totalmente equivocados. Estos son los juicios que vienen a la tierra por causa del pecado de la humanidad, del mundo que no se ha arrepentido, que ha oído la palabra de Dios y no se ha arrepentido. El juicio que viene a este mundo es este. Así va a suceder. Que nadie le diga, no, hermano, si no va a pasar, si no va a ser tan grave. No, por favor.
¿Por qué la Biblia habla de lloro y crujir de dientes? ¿Ah? ¿Qué es eso de lloro y crujir de dientes, hermano? Bueno, la luna se pone como sangre. Esto puede ser a causa de las consecuencias del gran terremoto. Habrá mucha contaminación por las radiaciones y las erupciones volcánicas. Pueden producir un efecto o quizás un gran eclipse, como un tipo gran eclipse. En Isaías capítulo 13, verso 10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. O sea, la profecía viene desde hace rato, hermano, diciéndonos, advirtiéndonos. Imagínense en los tiempos de Isaías, ya advirtiendo que habrá un momento. Esto nunca ha pasado. Nunca se ha cumplido este versículo de Isaías 13:10. Dice: por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo hemos tenido un lapso de oscuridad tan grande que se recuerde? Que el mundo se oscurece completamente. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús murió, dice que hubo tiniebla, pero no sé si sería sobre toda la tierra o no. ¿O sería solo allí en Jerusalén donde estaban crucificando a Jesús? En los tiempos de Egipto, en Egipto, ¿verdad? Allí sucedió solo para los egipcios. Los israelitas no tuvieron esa oscuridad. Pero aquí habla de una cosa generalizada. Si analizamos lo que dicen estos versos, nos hablan de un cataclismo sísmico, solar, lunar, estelar y social. O sea, el mundo entero afectado por esta situación. Con razón dice el hermano, dice: uff, qué terrible. Terrible. Por eso que el llamado de Dios, hermano, es con urgencia. Y esto, vuelvo a repetir lo que dije en el programa anterior, creo que fue, cuando dicen: no, la iglesia y los gobiernos están unidos para atemorizar a la gente, para controlar a la humanidad. No es así. ¿Usted cree que ganamos nosotros desde aquí hablando de estos temas para atemorizarle a usted? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué gano yo? Nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos un llamado de Dios a anunciar las cosas que van a suceder pronto. Si Dios nos habló a través de el Apocalipsis, nos dio esta revelación, es para que nosotros la anunciemos a los demás, las cosas que van a suceder pronto. Bueno, el verso 13 nos habla de las estrellas del cielo. El comentarista Robert Ngubat indica que las estrellas en las manos de Cristo, de Apocalipsis 1:16, son simbólicas. En cuanto a las estrellas del cielo, que son las que está hablando este versículo, del capítulo 6, verso 13, que caen son literales, son estrellas literales. Otros dicen que Juan usa un lenguaje fenoménico o que aparenta. En otras palabras, esto puede ser objetos menores como meteoritos o asteroides. Por mucho tiempo los científicos han especulado sobre la posibilidad de que esto acontezca. En la noche del 13 de noviembre de 1833 se dice que una lluvia de meteoritos pasó cerca de la Tierra. Al entrar en la atmósfera se volvieron incandescentes e iluminaron toda la oscuridad de la noche. Claro, porque si comenzaran a caer estrellas, las estrellas, como dice literal el texto, recuerde que Juan está viendo
todo esto de forma metafórica, de forma simbólica, él vio que caían sobre la tierra muchas luces, ¿verdad? Y él quizás escribió estrellas. Pero si cayeran estrellas así, la tierra sería completamente destruida. Porque si una estrella explotase en el aire, hermano, ya no quedamos nada. ¿Mm? Entonces hay cosas que debemos nosotros entenderlas de esa forma. Pero si cae una lluvia de meteoritos, que son millones y millones de meteoritos que están dando vuelta alrededor de la Tierra, y un movimiento de tal forma que la Tierra se mueva de su eje, de su lugar, podría causar gran desorden en el giro que están dando todos estos meteoritos. De hecho, para estos años se calcula que algunos meteoritos podrían pasar muy cerca de la Tierra. Incluso algunos están diciendo que los científicos saben el efecto que va a causar esos meteoritos. Uno pasa por aquí por el 2028, 2027, 2028, es cuando pasa uno. El otro pasa por ahí por el 2033, creo. No recuerdo exacto, pero es lo que se espera. Y que hubo un tiempo que estuvo muy de moda ese comentario. Y se le preguntó a especialistas y a todos aquellos, pero decía un predicador que habló de esto y dijo que él había tenido información privilegiada de científicos que, mire, esto lo soñó una persona, me acordé de esta historia, tuvo un sueño esta persona, y esta persona tuvo un sueño, en el sueño, una visión, él le llamó una visión, que incluso en la visión él supo el nombre de este meteorito. Y él no tenía idea que existía esa posibilidad. Se puso a leer, a analizar sobre esto, si existía algo parecido, y encontró que sí. Y el meteorito tenía el mismo nombre que él había tenido en la visión. Entonces él preguntó, porque él tenía acceso a personas importantes, le preguntó si esto era real, si había alguna noticia que informara real de este acontecimiento. Y le dijeron que sí, pero que no se estaba dando a la sociedad, a la humanidad. No se le estaba advirtiendo, pero que lo que va a suceder es grave. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no sabemos que pueden suceder, pero pueden suceder. ¿Cuándo? Pueden comenzar en cualquier momento. Por eso que Dios, en su inmenso amor por aquellos que reciban a Jesús en su corazón, les ofrece liberarlos, sacarlos, para que no vayan para que no vivan, para que no experimenten lo que vendrá sobre la humanidad. Ayúdenos el Señor, ayúdenos el Señor. Bien, sigamos. Cuando se refiere al cielo, no los cielos, sino el cielo, esto indica que está en las inmediaciones de la tierra, o sea, todo lo que nosotros podemos ver, lo que nuestros ojos pueden ver, allí está el efecto. Cuando habla que se desvanece, el verbo es apocorizo, significa separarse. Podría ser un efecto, ¿cierto?, de la visión al ver el movimiento tan fuerte de aquellos que experimenten este asunto. Por eso después claman y dicen, Señor, al punto que como que se ve el cielo abierto arriba, imagínense. Tremendo.
como un pergamino, se desvanece como un pergamino. Esto puede significar varias cosas, quizás una nube de polvo causada por las cosas que caen sobre la tierra, o el movimiento de la tierra hará que parezca que el cielo se mueve. Isaías dijo que la tierra se movería como un borracho. ¿Sabe usted que en una oportunidad yo tuve un sueño? Pero en el sueño era prácticamente como una visión de una situación tan grande que fue un terremoto. Yo veía un terremoto, que sucedía un terremoto muy fuerte, y en el momento yo tomo mi celular para ver de cuánto era el terremoto. Porque yo veía que la tierra no se movía, sino que la tierra giraba así. Así giraba la tierra. Eso veía yo en el sueño. Giraba la tierra. No es que la tierra se movía como se mueve, con diferentes ciertos movimientos cuando hay un terremoto. No, esta yo la veía girar. Y eso me llamaba a mí muy fuerte la atención. Yo decía, esto tiene que ser un terremoto muy fuerte. Y yo tomo el teléfono y yo veo que es de 10.5 el terremoto. 10.5. Eso me llamó la atención a mí y comencé a investigar, a buscar en Google acerca de algún terremoto, de alguna advertencia, cuando me encontré que había hasta una película. Se lo digo ante Dios, yo jamás había sabido, había visto o había oído que había una película que se llamaba Terremoto 10.5. Jamás. Y ahí quedé así como... Que Dios nos ayude. Pero sigamos. Los terremotos que han sucedido después del 2010, ¿se acuerda del gran terremoto del 2010? Decían que la Tierra ya estaba desviada de su eje, ¿verdad? Ya la Tierra no está funcionando, no está corriendo normal, no está girando normal, porque está desviada de su eje. Algunos dicen incluso hasta 13 centímetros desviada de su eje. Yo no he investigado esto ahora último, pero eso fue lo que se dijo en alguna oportunidad. Hasta 13 centímetros movida de su eje, la Tierra girando. Por eso encontramos cosas tan extrañas que pasan en este tiempo. Imagínense, hoy en día, por ejemplo, se está hablando de un gran periodo que viene a la Tierra, ya sea de lluvias o de sol o de desastres mundiales muy fuertes. De hecho, a este periodo se le llama el Niño Godzilla. Así se le está llamando. Que podría comenzar con algunas lluvias, podría alcanzar a caer algunas lluvias acá en Chile, muy grandes. O quizás no alcance, quizás solo nos tomemos el calor que viene después. Pero ya ha comenzado en algunos países. En México, en países hermanos han habido calores hasta 50 grados. Lluvias, inundaciones tremendas. Es tremendo lo que está pasando, amados. Isaías también profetizó sobre esto. Por eso hay que cuando uno lee estos libros, hermano, hay que tratar de buscar en los libros del Antiguo Testamento profecías que también hablan de estos acontecimientos. Mira lo que dice Isaías 34:4. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Dice, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Muy parecido a lo que está viendo Juan en la visión. Una gran cantidad de avistamientos de ovnis también extraterrestres en días recientes, según muchos investigadores de ovnis en el mundo, están conectados para salvar, dice, a la extinción de la civilización humana. Es posible, en ausencia de nuestro conocimiento
que traten de proporcionar una contramedida que pueda salvar a la civilización humana. Eso es lo que creen la gente. Eso es lo que creen. Y eso es lo que están también haciendo creer hoy en día. Esto fue una investigación que yo hice hace mucho tiempo atrás, pero hoy en día, con esto que ha pasado en estos últimos días, esto es lo que van a empezar a hacer creer a la gente. De hecho, alguien dijo que, no sé si fue en México, un grupo de gente, no sé cuánta gente se reunió en un lugar X, con carteles diciéndoles bienvenidos. Bienvenidos. ¿A quién estaban recibiendo? A los extraterrestres, hermanos. Querían que los extraterrestres vinieran y eran bienvenidos en la Tierra. Pero los científicos que saben lo que esto es, ellos dijeron en una oportunidad, si usted ve a alguno de ellos, no intente ser amistoso con ellos, porque no vienen con buen propósito. Y la palabra de Dios lo dice. Cuando la bestia aparezca, él dice la bestia. Cuando las invasiones demoníacas vengan a la tierra, no van a venir con buenos planes. Van a venir a destruir a la humanidad, al resto de humanidad que quede. Mortandades sin número, hermano, sobre la tierra. Es lo que provocarán. No son bienvenidos. No pueden ser bienvenidos. Porque no vienen en son de paz. El anticristo no viene en son de paz. El falso profeta no viene en son de paz. Satanás no es un ser que viene a producir paz a la tierra. Viene a matar, robar y destruir. El único que vino en son de paz fue Jesucristo. El que vino a anunciar el año agradable, el tiempo de salvación. Pero lo hemos rechazado. El mundo lo ha rechazado. Su pueblo lo rechazó. Y hoy en día no solo el mundo lo ha rechazado, sino que la iglesia lo está rechazando. Ya no lo está dejando que esté entre nosotros en el servicio, en el culto. Ya no lo está proclamando dentro de la iglesia. Y él lo que quiere es traer paz a nuestros corazones. Imagínense cómo va a estar el mundo en aquel tiempo. La sociedad es afectada de un extremo a otro. Cuando se refiere a los reyes, representa en estos tiempos a cualquier autoridad gubernamental. Cuando se refiere a los grandes, habla de los oficiales civiles. Los capitanes son los que componen un tribunal militar. Los ricos, los poderosos, los magnates del comercio y la industria. Los libres significa estar exento de obligaciones legales, no restringidos. Describe la libertad de ir a donde quiere. La sociedad moderna de hoy en día, donde no quieren tener una responsabilidad, donde no quieren trabajar bajo una responsabilidad. Prefieren ellos tener su propio trabajo, delinquir, robar, vender droga. Ese es su trabajo de hoy en día, de un gran número en la sociedad. Esos son los libres. Pero ellos, todos ellos, escondidos en las cuevas, huyen de sus casas, se esconden entre las piedras. Pero así, estas no les brindan seguridad. Y aquí una oración, la oración más extraña y grande jamás conocida en la historia de la humanidad. Estos son incrédulos orando a la madre tierra. Sí, le están orando a la tierra, le están diciendo caed, pero están cayendo.
Estos están cegados esperando encontrar en la muerte una esperanza. Y en un momento algo sucedió. Que vieron al que está sentado en el trono. Pero su oración no está dirigida hacia él, sino escóndenos de aquel. Y de la ira del Cordero. Es un concepto espantoso. Es la ira del amor despreciado y pisoteado una y mil veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo de sacrificio por nosotros. Pero se le despreció. Luego ellos mismos proclaman y dicen, el día ha llegado. El día ha llegado. Escritores, filósofos, literatos, sociólogos, historiadores y religiosos, tanto en el pasado como en el presente, han hablado del fin del mundo. La humanidad, sin embargo, se encoge de hombros, demostrando su indiferencia y despreocupación. El mundo se burla de quienes creímos en estos acontecimientos. La indiferencia en estos tiempos, la Biblia la compara con los días de antes del diluvio. ¿Y quién ha recibido? ¿Quién ha oído el mensaje? ¿Quién ha recibido el mensaje? ¿Quién entiende? ¿Quién se rinde? ¿Quién responde con arrepentimiento? Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ellos mismos proclaman en este clamor que están haciendo allí escondido en las cuevas. Podríamos hoy decirle en los búnker, en los lugares que ellos prepararon para escapar. Ellos ahora están diciendo, ¿cómo podremos o quién podrá sostenerse en pie? Nahum capítulo 1 versículo 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Si leyésemos la Biblia, con razón la gente que decide leer la Escritura, hermanos, cae rendida ante el Señor, no importa quién sea. Puede ser un sabio, puede ser incluso un ateo. Si comienza a leer la Biblia, cae rendido ante el Señor. Porque en la palabra de Dios está todo. Y todo concuerda entre los escritores del Antiguo y el Nuevo Testamento, concuerda. Y nos anuncia a nosotros, nos advierte, nos prepara para que aquel día no nos sorprenda. Eso es lo que el Señor Jesús trató de decirnos. Y no solo Jesús lo dijo, sino que después los apóstoles y el mismo apóstol Pablo siguió recalcándolo y diciéndonos, mas vosotros, hermanos míos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. O sea, vosotros sabéis perfectamente cómo va a suceder.
¿Y dónde está eso? En la Escritura, en la palabra de Dios. Regada en cada libro hay una profecía que debemos conocer. Hay una palabra de advertencia, hay una palabra que nos llama a nosotros en este tiempo, que nos advierte, que hace un llamado a la iglesia en este tiempo, en este tiempo final. Fue tanto el amor de Dios que Él hizo que escrituras, que textos quedasen sellados para que nadie los leyese en ese tiempo. No sea que alguno creyera que ese periodo se cumplió. Pero que en el último tiempo, los entendidos, dice el Señor, lo entenderán. Los entendidos, aquellos que el Espíritu Santo nos ilumina con una gota de su luz, con un pequeño gramito de luz que Él nos entrega para que podamos entender lo que Él nos advirtió, lo que Él nos ha advertido, lo que nos ha venido advirtiendo de tiempos antiguos, hermano. Yo sé que en este tiempo estos temas no se predican mucho. O si se predican, se hablan con muchos adornos, permitiendo o dando muchas garantías. Pero tiene que ser exacto. No sea que nos equivoquemos y le demos al oyente una esperanza o una falsa esperanza. Porque nosotros venimos para dar esperanza, pero cuando se da una falsa esperanza, seremos culpables. Y no habrá escapatoria para los culpables. Por eso, si usted predica la palabra, si usted le habla a alguien del Señor, ese mensaje tiene que ser claro y completo. Y su argumento tiene que ser firme. No puede ser así, no, es que yo lo oí por allá. No, tiene que haber un texto bíblico. Yo le invito a usted. Yo lo invito a usted que se haga ese esfuerzo. Yo en un tiempo me hice un gran esfuerzo analizando, estudiando, leyendo muchos libros de la Biblia. Hoy utilizo todo ese conocimiento que en algún momento acaparé en mi mente para llegar a aquellos textos que me pueden dar una claridad de lo que estoy enseñando. Hay muchos textos más. Quizás usted encuentre muchos otros textos que nos hablen de estas cosas, que nos ayuden a esclarecer esto. Por eso también le invito a que haga su propio análisis del Apocalipsis. Tome un libro, tome un cuaderno, tome un lápiz y comience a leer versículo a versículo y anotando lo que usted entiende. Eso le va a ayudar a sacar un buen conocimiento y eso le va a permitir a usted a no estar enceguecido. Como escribe el hermano Patricio, es el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hay mucha gente que el enemigo le ha cegado el entendimiento. ¿Y por qué puede, o cómo el enemigo puede cegarte el entendimiento? Cuando comienzas a irte en contra de la palabra. Cuando no eres capaz de oír la palabra de Dios. Sobre todo cuando ella te habla de tu vida personal. Ahí es difícil aceptarla, recibirla. Cuando vas a la iglesia el Señor te corrige. No es fácil. Bien. Que Dios bendiga su vida. Esperamos en el Señor que Dios le haya bendecido a través de escuchar este mensaje. La mayoría se quedó durmiendo. Se quedó dormido. Los poquitos que llegamos al final, logramos escuchar todo el programa.
Espero que los que no lo vieron hoy lo puedan ver de forma diferida mañana. También está en YouTube, si usted quiere ver cualquiera de los mensajes que hemos hablado de este libro, están en YouTube. Ya los otros se están borrando aquí en el Facebook, pero en YouTube están. Usted búsquelos como Radio Cristiana TF, así búsquelo. Radio Cristiana TF. La hermana Matilde se quedó allí, pues ella siempre se queda. Dios le bendiga, pastor. Dice, muchas gracias por su esfuerzo de administrarnos por la palabra de Dios y enseñarnos estos mensajes. El hermano Patricio también se quedó. Bueno, los que no se quedaron fue que se quedaron dormidos, porque algunos trabajan también mañana. Otros nos levantamos un poquito más tarde, otros se levantan temprano igual, pero hacen el esfuerzo de quedarse. Así que ese esfuerzo Dios lo recompensará, porque Dios no es deudor de nadie, créalo. Y si usted se queda para escuchar una palabra del Señor, sí, le va a bendecir el Señor grandemente. Así que Dios bendiga a mi hermana Matilde, a mi hermano Patricio y los que estén por allí escondidos, que no sepa que están conectados. Dios me los bendiga grandemente sus vidas, donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga. Les animo, sí, les animo a buscar al Señor en este tiempo, hermano, a buscarlo así de todo corazón, porque el tiempo está cercano. El tiempo está cercano. Cada día suceden cosas extrañas y van a suceder cosas aún peores. Estos días se ha estado anunciando este problema de este barco que se contagió con una cepa de un virus, del virus Anta. Se ha anunciado ya hay personas muertas en otros países. Habían temores, otros usando esos temores para aprovechar, ¿cierto? Y tener like o tener seguidores. Pero en realidad, hermanos, cualquier momento puede pasar cualquier cosa, desde una plaga o una situación sobrenatural, un terremoto, puede pasar cualquier cosa. Estamos en un tiempo en que no conocemos el segundo que viene después del que estamos vivos o del que estamos viviendo. Cada segundo es lo único que sabemos que existe. No sabemos si el próximo va a existir. Así estamos viviendo en este tiempo. Así estamos viviendo. Pero lo importante es que usted no deje de congregarse, que usted vaya a su iglesia. Le invitamos, si alguien ve este programa y no tiene dónde ir, que nos acompañe. Allí tenemos una iglesia que estaremos reunidos el domingo a las 7 de la tarde, allí en la población Cancha Rayada. Así se llama la población, la parte alta de Ovalle, en la última calle de la Cancha Rayada, Nelly Martínez 172, esa es la dirección, Nelly Martínez 172. Allí puede acompañarnos y oír una palabra de parte del Señor. También tenemos la radio, aquí este código QR que usted ve en la pantalla, usted lo puede copiar allí en su teléfono, ponga como que le va a sacar una foto y espere un momento hasta que le dé un link. ¿Ya? Este código QR le va a dar un link y ahí usted ese link lo va a dirigir a descargar una aplicación en su radio. Es la aplicación de Radio Cristiana TF. Esa aplicación es exclusiva, solamente con este link usted lo puede descargar. Es gratis, no le cuesta absolutamente nada, solo tiene que tener internet y puede tener la radio las 24 horas del día para escuchar música cristiana. Le invitamos para que nos acompañe. Antes de irnos vamos a orar y vamos a decirle: Padre Celestial, gracias le damos por esta palabra, por este estudio que hemos hecho una vez más. Gracias por ayudarnos. Yo le ruego, Señor mío, que nos ayude cada día a poder seguir hablando de esta su bendita y gloriosa palabra. Denos esa sabiduría del cielo, Señor, la revelación de su Espíritu, para que podamos, Señor eterno, entender su bendita palabra. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que ya han partido, Señor, como nuestro amigo Manuel Rojas, que estuvimos orando por él. Él ya ha partido, él ya se ha ido. Él te recibió, él se fue creyendo en esa esperanza. Amado Dios, solo tú conoces lo que sucede después. Por eso te ruego, Dios mío, que puedas fortalecer a la familia, Señor, a su esposa que quedó también, puedas tú fortalecerla, Dios mío, a sus hijas, su hijo, sus nietos, amado Dios, que estaban dolidos,
pero a la vez conforme porque había dejado de sufrir. Así también, Señor, hay muchos por los que estamos orando, como por mi hermanita, Señor, que está allí hospitalizada todavía. Te ruego, Señor eterno, que tú le fortalezcas, le ayudes, le guardes, Señor eterno, y hagas conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, gracias. Oramos, Dios mío, por una bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo programa, si el Señor no viene antes. Y si viene antes, pues bien, nos vamos con el Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones.